puede suceder hacia el futuro. Cuando en octubre del año pasado, con la gentil invitación de conversar sobre este tema, recordemos era la primera fase de ruptura de Gran Bretaña con la Unión Europea, y lo que tenían más que nada era un tema de especulación sobre lo que iba a suceder, más la propia información que en mi caso tenía, porque mi hijo estaba trabajando en Londres, su mujer también, así que me venía mucha información de lo que pensaban los jóvenes, que por supuesto estaban a favor del Remain, no del Brexit, como en definitiva sucedió. Y había toda una visión de que rápidamente algunos efectos de tipo económico y financiero se iban a notar en el Reino Unido, y sin embargo, pasado como ha pasado prácticamente ya un año completo, podríamos decir, y tengo justamente cifras al respecto, digamos, en el corto plazo las consecuencias del Brexit son menores. Y esto tiene que ver mucho, primero de todo, con varias cuestiones. La primera es que desde el punto de vista de cómo se manejó el Banco de Inglaterra, es claro que produjo una baja de la tasa de interés de referencia, con lo cual apoyó y ayudó al esquema para que no cayera la actividad económica. Por otro lado, una depreciación marcada de la libra esterlina, lo cual, por un lado, hacia futuro tiene una cantidad de consecuencias, pero en el corto plazo ayudó al proceso desde el punto de vista de exportación, y a su vez, y como digamos, estamos todavía en el periodo de transición, la Unión Europea y el Reino Unido están en la mejor posición de lo que eran los años anteriores. O sea, este es el mejor año, justamente el 2017, el mejor año posterior a la crisis financiera 2008-2009. Y eso ayuda también desde el punto de vista de la actividad económica en Reino Unido. Otra cosa que se pensaba que iba a haber una caída significativa en el valor de los activos, una consecuencia propia del tema inmobiliario. Sin embargo, tras un primer momento de baja relativa, los precios se estabilizan y vuelven a subir, no mucho, pero se puede decir que en realidad también ese impacto esperado no se produce en el corto plazo. Si lo vemos entonces digamos, en lo sucedido entre octubre de 2016 y lo que va ahora a octubre de 2017, la impresión que uno tiene es que el Brexit tiene escasa incidencia. Sin embargo, hay dos o tres elementos que empiezan a notarse qué es lo que va a pasar una vez que esto esté en marcha y finalizado el proceso. El primero tiene que ver con las inversiones. Siempre uno dice que si uno quiere ver el tema de la actividad desde el punto de vista comercial, no tiene que dejar de lado el tema del movimiento inversor, porque en definitiva es lo que está señalando, digamos, no solo el corto plazo, sino el mediano y largo. Y ahí sí se nota claramente que hay una retracción de determinado tipo de inversiones, justamente porque una de las cuestiones es cómo queda la relación desde el punto de vista del flujo libre de bienes, servicios, capitales. Claramente, dejamos por un lado el tema de personas, pero claramente el tema de bienes, servicios y capitales
tiene un claro aspecto de incertidumbre sobre el futuro, porque es evidente, las primeras conversaciones, recordemos que esto comenzó el tema a partir de marzo de 2017, estamos en el periodo de los 2 años famosos, o sea, esto va de marzo de 2017 a marzo de 2019, podría llegar a haber, yo tengo mis dudas al respecto, algún periodo de gracia adicional para poder adecuar una cantidad de cosas que son muy complejas, pero lo cierto es que el tema inversión es el primero que sale como un interrogante sobre el futuro. Y más en aquello de cuestiones que están claramente vinculadas a lo que llamamos cadenas globales de valor. Cadena global de valor, un caso típico es la industria automotriz. La industria automotriz no puede funcionar solamente desde el punto de vista Reino Unido. Vale en la medida que hay un flujo de bienes, servicios y capitales, y personas también, porque el conocimiento cada vez más, sobre todo porque estamos en un formidable proceso de cambio de esta industria, como de todas las industrias en función a lo que llamamos inteligencia artificial, digitalización, robotización, etc. Tenemos un proceso de lo que llamamos la cuarta revolución industrial, y por lo tanto ahí hay claramente un tipo de wait and see. O sea que esa es la primera cuestión donde uno observa una modificación de las circunstancias, de cómo venían y hacia dónde van. El segundo punto, donde también hay una clara referencia al futuro, es el tema del movimiento inmigratorio. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan cuál es uno de los sentidos del tema de la acción del Brexit, es fundamentalmente el movimiento de personas. O sea, las quejas del Reino Unido, por supuesto, no estaban en el tema de la libertad de movimiento ni de bienes, ni de servicios, ni de capital. Estaban en el movimiento de personas. En el movimiento de personas, ¿de qué origen? De origen Unión Europea. Acá no era un tema de la inmigración proveniente ni de África ni de Asia. Era claramente el tema de los países pobres de la Unión Europea. Entonces, el movimiento que ahora ya se empieza a observar es que hay como una detención del flujo de inmigración proveniente de países como Polonia, Rumania, etc. Porque una de las cosas que tendrá que fijarse, y es una de las discusiones más complejas, es el estatus de los habitantes europeos instalados en el Reino Unido y viceversa los del Reino Unido instalados en la Unión Europea. Y por supuesto, quienes tenían planes para ir al Reino Unido lo han paralizado porque justamente hay una incertidumbre, y además hay como ciertos mensajes lanzados por las autoridades inglesas, el caso claro es el de Theresa May, cuando dice: a mí me gustaría una inmigración no superior a 100.000 por año. Cabe aclarar que las cifras del último año tomado octubre son 260.000. O sea que estamos viendo un tema claro, y aparte en esos 100.000 teóricos lo que quiere es cortar justamente este tipo de inmigración proveniente de países pobres de Europa, porque con otros países fundamentalmente que tenían que ver con las antiguas colonias inglesas no hay ningún tipo de problema a la vista. Entonces ahí hay otra de las cuestiones claras de la incidencia hacia futuro del tema del Brexit. O sea, una es la inmigración, por el tema justamente del movimiento de personas, otro el tema de la inversión, por el tema de la incertidumbre desde el punto de vista de las reglas de juego, y
yo diría que hay un tema adicional que juega y muy mucho en esto, que es las cuestiones vinculadas a reglas y normas. Ustedes saben que el tema, en definitiva, de que hablamos cuando estamos refiriéndonos a algo tan complejo como un mercado común, como el de la Unión Europea, es el tema del cuerpo normativo que se ha armado en todo este largo periodo. Pensemos que el Reino Unido está del año 1973. Estamos calculando con el amigo, estamos en un montón de años. Entonces, o sea, tenemos 27 y 17, 43, 44 años se está cumpliendo. En esto hay una enorme cantidad de normas. De hecho, se ha enviado al Parlamento el tema justamente para poner al mismo nivel las normas de la Unión Europea con la legislación inglesa. Pero si eso fuera tan fácil, es fácil de decir y muy difícil de llevar a la práctica, porque después, en los hechos, los legisladores y los negociadores tendrán que ver qué es lo que interesa que quede de esa legislación sobre la legislación propia inglesa, porque le es favorable a sus intereses, y por supuesto los negociadores de la Unión Europea viendo al revés qué es lo que nos conviene desde el punto de vista de mantener una relación, pero por otro lado marcar la diferencia de quien ha estado como socio y ahora no lo está. Este tema es de los más complejos. Yo comentaba con Alberto que es una cuestión complejísima para el Reino Unido. Hablamos de 44 años. Los negociadores ingleses no son negociadores de Inglaterra, del Reino Unido, son negociadores de la Unión Europea. Hace 44 años que negocian por la Unión Europea, no por Gran Bretaña. No es tan fácil hacer el switch y pasar a decir, ahora defendés los intereses de Gran Bretaña frente a los intereses de la Unión Europea. Hay todo un bagaje de conocimiento que es enorme. Estamos hablando de, si uno lo tuviera que ver como en la vieja época, tomos y tomos y tomos y tomos de regulaciones, reglamentaciones, normas de distinto tipo, que hacen al acervo fundamental de este mercado común. Y por lo tanto, desde el punto de vista de Gran Bretaña, el Reino Unido tiene frente a sí un enorme desafío, porque nunca se previó el tema de tener negociadores, porque la realidad es que no está planeado. De hecho, como sabemos muy bien, los principales actores, tanto por el lado de Remain como por el lado del Brexit, no están en la escena. Y esto no es, digamos, un error. No, es que no había un plan. Había simplemente una reivindicación que la conocemos a través de los años, pero no claramente un plan de salida. Y por eso digo que desde el punto de vista económico hay cuestiones como las que mencioné, el tema de inversiones, el tema de migración. El tema de migración para mí es clave. Ustedes recuerden que todos los países europeos tienen un severísimo problema de tipo demográfico, que es lo que llamamos el envejecimiento de la población, y que la única cosa que nutre a esos países es la inmigración. Por lo tanto, el tema de lo que está estableciendo, digamos, Theresa May como una de las cosas para negociar después, pero que en definitiva fue la base de sustentación de quienes votaron
para salir de la Unión Europea va en contra del interés del propio Reino Unido, porque claramente no tiene suficiente población activa basada en su propia población inglesa como para sostener el ritmo, cosa que sucede en prácticamente la totalidad de los países europeos. Y esto es un tema de enorme trascendencia, por supuesto, económica, social, institucional, que tiene tanta importancia como el tema de lo que dije de la norma y desde el punto de vista también de las inversiones. Este me parece que es, digamos, un panorama para tener una idea de dónde estamos parados hoy. Y yo recomiendo a quienes les interese esto, hace muy pocos días, el día 9 de octubre concretamente, la BBC sacó un larguísimo, lo tengo acá, trabajo, sí, que se llama Brexit, All You Need to Know About United Kingdom Leaving the European Union. I never dared to ask. Sí, y la realidad es que está muy bien hecho, tipo como lo hace la BBC, con una cantidad de matices y cuestiones de este tipo. Pues preguntan los que leen, preguntan y ellos contestan. Ellos van contestando, sí, ellos van contestando. La situación de cada uno. Sí, no, es muy interesante, vale la pena sumergirse en este tipo de cuestiones, porque la verdad que tiene una cantidad de matices enormes. Desde el punto de vista de quienes vienen analizando la situación del Brexit, por esto voy finalizando, una de las pocas posibilidades que tendría Gran Bretaña de salir más o menos indemne de esto sería primero negociar lo que sería el costo de salida, cifra que oscila entre, para que tengan una idea, entre 50.000 a 100.000 millones de euros. La cifra es muy grande, pero depende de la voluntad negociadora cómo se paga. Si hay una voluntad negociadora de que continúe de alguna manera el Reino Unido con ciertos lazos con la Unión Europea, eso se puede pagar a plazo. Y la otra cuestión es el tema de extender un periodo de transición, porque la realidad que 2 años para este tipo de negociaciones es absolutamente nada. Y piensen ustedes que además, mientras que esté en este periodo de negociación, Gran Bretaña está atada desde el punto de vista de cualquier otro tipo de negociación por fuera, porque lo primero que tiene que hacer es finalizar el tema de esto. O sea, aquellos que dicen no, puede hacer un acuerdo con Estados Unidos, Japón, etc. Puede hablar con quien quiera, pero no puede cerrar con nadie. Con lo cual está muy atado. Muchos le vienen sugiriendo, esto también tiene que ver mucho con la parte política que va a explicar Alberto, un tema desde el punto de vista de tratar de hacer algo parecido a los países que no adhieren totalmente a la Unión Europea, pero que tienen un estatus especial, como los países de la EFTA, que tienen contribuciones algo menores por un lado, algunas cuestiones, digamos, más flexibles desde el punto de vista del movimiento de personas, pero lo cierto que eso estuvo negociado de entrada de esa manera y se hizo en lo que llamamos buenos términos, friendly agreement. Y esto no es esto es una ruptura. Esta es una ruptura que de friendly no tiene nada, y por supuesto no tiene nada de friendly por parte de lo que hizo Gran Bretaña, y tampoco tiene nada de friendly por la mayoría, yo diría, de los países más importantes del lado continental. Gracias. Muy bien.
No hay nada que se parezca a un divorcio amistoso. Y en realidad tengo una elaboración un poco cronológica de lo que ha ocurrido en este año transcurrido, pero lo podría sintetizar en lo que pasó esta mañana en Bruselas. Porque esta mañana en Bruselas, ambas partes, el señor Michel Barnier, que es el negociador de la Unión Europea, el señor David Davis, que es el negociador británico, dijeron las negociaciones están totalmente bloqueadas, acá no ha pasado nada y perdimos ya 7 meses. Pero no se la voy a hacer tan sencilla, y dado que estamos en una academia de ciencias, un enfoque así no sería muy científico. Así que voy a tratar de que sea un poco más al menos sistemático, aunque no científico. Y yo creo que en este año transcurrido podemos tener 3 lecturas de lo que ha pasado en cuanto al Brexit, las negociaciones, lo que ha pasado internamente en la política del Reino Unido. Podemos decir, bueno, ha ocurrido mucho, claro, ha ocurrido la notificación en marzo, ha ocurrido la elección de la Unión Europea, hubo 5 ruedas de negociaciones con las que terminó ayer, y bueno, ha habido propuestas, pero digamos que concreto poco, pero pasó mucho. Podemos decir que pasó poco porque pocos fueron los resultados. Se ha avanzado en algunas cosas, que ahora vamos a hacer referencia, pero más bien poco. O nada, porque, como lo acabo de decir, los negociadores dijeron que están las negociaciones bloqueadas. Así que eso aparentemente es a lo que estamos enfrentados en este momento. Pero en fin, la exposición de Raúl me ha facilitado la tarea porque él ha hecho referencia a algunas cosas sobre las que voy a volver, quizás un poco ampliándolas. Pero el primer hecho saliente que tenemos en esta historia de un año es evidentemente lo más importante, que fue la notificación del Reino Unido al Consejo Europeo, que es el órgano estatal, digamos, donde están representados los estados de la Unión Europea, a los 27 estados, de su intención de abandonar la Unión Europea. Eso ocurrió 29 de marzo, 9 meses después del referéndum. O sea que ya 9 meses habían transcurrido, pero 9 meses que no cuentan en estos 2 años, porque el plazo empieza específicamente el 29 de marzo y se extiende hasta el 29 de marzo de 2019. La Unión Europea reaccionó al mes, ya con una clara posición. Había habido, mientras tanto, expresiones de varios dirigentes de la Unión Europea, de dirigentes europeos de países individuales también, más bien duras con el Reino Unido, bastante duras. Y lo que dijeron, bueno, nos fijamos ciertos objetivos en la negociación, que eso es muy importante porque dijeron, vamos a preservar nuestros intereses, los de nuestros ciudadanos, las empresas y los Estados miembros. No dijeron, vamos a proteger al Reino Unido, naturalmente. Pero sí dijeron que la decisión del Reino Unido suscita preocupaciones graves y puede tener consecuencias sobre la seguridad jurídica, genera incertidumbres, puede provocar perturbaciones en el Reino Unido y también en menor medida en otros Estados miembros. O sea, siempre dicen el mayor perjuicio va a ser para el Reino Unido. ¿Y por qué dice? Porque los ciudadanos europeos han organizado sus vidas dentro de ciertas condiciones jurídicas y económicas a través de estos 44 años transcurridos y de repente tienen que enfrentar la perspectiva de perder esos derechos que ya consideran derechos adquiridos, el derecho de residir en el Reino Unido, el derecho de la libre circulación de los capitales, los bienes y las inversiones. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer un planteamiento progresivo en estas negociaciones, vamos a ir por pasos, la Unión Europea va a ser constructiva, va a buscar un acuerdo, pero si no hay un acuerdo, bueno, no habrá acuerdo, haremos frente y vamos a tomar las medidas necesarias para tener el menor impacto posible si no hay un acuerdo. Diciendo como, bueno, tant pis, diría el señor Michel Barnier, ¿no? Lo siento mucho. Y dicen, tengan cuidado porque un Estado no miembro no puede pretender tener los mismos derechos que un Estado miembro. Así que el tratamiento va a ser distinto
Y después dijeron, no, nada de cherry picking, o sea, nada de elegir la cerecita, no, esta cereza no me gusta, esta sí. Esta me quiero quedar. No va, claro. No cherry picking, o sea, me gusta esto, tomo esto de las actuales normas y dejo las otras. No, acá tomas todo el paquete o no hay ningún paquete. Y después le dijeron, y además, las 4 libertades que hemos venido a mencionar, capitales, servicios, bienes y personas, son indivisibles, o sea, es un paquete. Y la Unión Europea le interesan las 4 libertades. Y primero negociar, además, esto es muy importante, primero vamos a negociar las condiciones del abandono, del divorcio. Y después vamos a ver, negociar un nuevo acuerdo de comercio y de inversiones, de lo que fuere, con el Reino Unido. Pero primero, las cuentas claras, lo dijeron el Reino Unido. Después de esto, el segundo acto relevante, digamos, ha sido la derogación del llamado Great Repeal Bill, o sea, lo que acaba de hacer referencia a Raúl, es decir, en 1973 las comunidades, entonces Comunidades Económicas Europeas, sancionan una ley diciendo que la legislación, la normativa comunitaria prima sobre la legislación interna de cualquiera de los estados. Al momento del retiro del Reino Unido eso no va a ser así, va a haber una legislación nacional que hay que, como bien decía Raúl, hay que crearla, es decir, que hay que incorporar la normativa que haya que incorporar a la legislación interna y después decidir, por ejemplo, cuestiones que va a pasar con la jurisdicción de la Corte Europea de Justicia. Este es un gran tema también que está pendiente, porque los ingleses dicen, no, el 29 de marzo del 2019 se acabó la jurisdicción, no tiene más competencia para decidir cuestiones dentro del Reino Unido. Eso lo vamos a decidir con nuestra propia. Pero los europeos le dicen, no, un momentito, porque va a haber ciudadanos ingleses de la Unión Europea residiendo en Estados Unidos y ellos van a tener derecho a que lo que acordemos en el acuerdo de divorcio sea mantenido y sea respetado. Y eso tiene que ser un órgano de la Unión Europea y es la Corte Europea de Justicia. Acá también hay una desaveniencia que no está solucionada. Y el gobierno dijo, también nos retiramos de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que es algo así como la Carta de los Derechos Humanos, que no va a ser recogido por una ley interna, así que no sé qué van a hacer con los derechos humanos. Y además dijeron más, y además vamos a retirar, dijo Trump, de la Convención Europea de Derechos Humanos, que no es parte de la Unión Europea, es un tratado aparte, pero dijeron que también nos vamos de ahí. Bueno, piensen ustedes en lo que es incorporar esta legislación. O sea, hay más de 12.000 reglamentos de la Unión Europea en vigor. El Parlamento británico aprobó 7.900 normas implementando la legislación de la Unión Europea. Sobre la base de eso que sancionó la Europea, ellos a su vez 7.900 normas que no van a estar más en vigor. Y 186 leyes que incorporan en alguna medida normas de la Unión Europea. Se habla de 80.000 temas distintos que tienen que regular. Una tarea ímproba que difícilmente puede hacer, porque además de lo que dijo Raúl, cuando se abre la legislación, ahí vienen los laboristas, con su vieja ley que querían ponerle, el horario de trabajo, vienen los liberales y dicen otra cosa, con cosas que habían fracasado. Entonces ahí se reabre todo y va a ser muy complicado. Para complejizar más las cosas, está el tema de Escocia, Irlanda del Norte y Gales, que tienen el devolution, que llaman los ingleses, que es un estatuto especial, como el de Cataluña, tema que no vamos a entrar hoy. Pero ¿qué pasa? Ellos tienen su propia legislación, que es la del Reino Unido, pero ellos han incorporado a su legislación y ellos tienen derecho a ver, en principio, qué hacen con eso, si van a incorporarlo o no van a incorporar las leyes que dan sanciones del Reino Unido, porque tienen sus propios poderes. O sea, es una tarea bastante difícil y encima se complica porque el gobierno británico, el ejecutivo, digamos, que es un ejecutivo que no es el nuestro, pero es el ejecutivo,
dice, yo puedo hacer esto solo, no necesito el Parlamento. Ay, ¿por qué? Pero va a legislar. Claro, porque Enrique VIII, fíjense, en 1539, el Parlamento, hace 500 años, le dio poder al monarca para legislar por derecho propio. Es lo que se llama by proclamation. Entonces, nosotros podemos hacerlo, no tenemos que pasar por el Parlamento. Los laboristas le dicen, no señor, usted tiene que pasar por el reglamento, esto es legislación. Así que olvídese de eso. Los conservadores también, hay algunos que dicen lo mismo. Bueno, entonces, esa es parte de la tarea. Otro hecho destacable y que tiene una incidencia sobre el proceso del Brexit, las elecciones en el Reino Unido. Ustedes ya conocen lo que pasó. La señora Theresa May consideró que no tenía suficiente apoyo de su propio partido para llevar adelante exitosamente las negociaciones de Brexit. Entonces dijo, vamos a llamar a elecciones, como llaman ellos, snap election, que es una elección anticipada, porque ella tenía hasta dentro de 2 años. Pero dijo, no, como quiero conseguir más diputados, bueno, llama a elecciones, un desastre, como ustedes saben. Tenía de 650 escaños, tenía 318, terminó con 318 y los laboristas con 261. Los laboristas hicieron mucho mejor elección de lo que estaba previsto y ella perdió una cantidad de escaños, con lo cual se encontró con 318 que no le alcanzan para gobernar. Entonces tuvo que ir a aliarse, porque estaba 8 votos por lo menos, y hay un partido, el TUP, que es un partido irlandés, unionista, que tiene 10 escaños. Entonces los juntó a los 318, tiene 328, tiene mayoría. Pero ¿qué pasa? Este partido es un partido muy desprestigiado, ultraconservador, que tenía grupos paramilitares luchando en la guerra civil irlandesa, que se opuso en su momento al acuerdo de Viernes Santo y que va a tener su propia plataforma para llevar también al Brexit, así que no va a ser tan fácil. Pero sí ellos tienen una posición que no quieren más dificultades en el movimiento entre Irlanda del Norte y el Reino Unido y con la República de Irlanda, porque todo se complica también con la República de Irlanda. Eso es otro tema complicado. Sí, hay un tema del bordo. Con la República de Irlanda está, claro, entre la República de Irlanda y el norte, y Irlanda del Norte, que es el territorio británico, en este momento está lo que se llama el Common Travel Area, el área de viaje común, de libre tránsito. No hay frontera, no hay ninguna frontera, van y vienen, y además, por estos acuerdos del Viernes Santo, todos los habitantes en ciertas condiciones que habitaban Irlanda del Norte tienen derecho también de ser de la República de Irlanda. Entonces, todo eso ahora que va a pasar con ese acuerdo del Viernes Santo, que está además refrendado por la Unión Europea, es another question mark. Entonces, pero ellos quieren una frontera fluida, los del Duque, y bueno, quizás consigan algo. Es algo que algunos progresos ha habido y lo vamos a ver ahora. Y Jeremy Corbyn, que es el líder del Partido Laborista, un hombre más bien de izquierda, como a veces... No es un socialdemócrata. No, para nada, es un hombre bien ubicado a la izquierda, que estaba bastante desprestigiado. Todos pensamos que le iba a ir mal en las elecciones. Le fue bastante bien. Le fue bastante bien. Entonces eso complica más a la pobre Theresa May, que ahora tiene también un laborista, Remainer, o sea, a favor de quedarse en la Unión Europea. Ella también fue de ahí. Bueno, después empieza el proceso de negociaciones. Las negociaciones empiezan entre el Reino Unido y la Unión Europea en junio de 1917, de este año, es la primera ronda. La primera ronda fue una ronda de organización de las labores, que no merece mayor atención. En la segunda ronda, en cambio, ya en julio, hubo prácticamente una por mes, en julio ya se presentan las respectivas posiciones y coinciden en empezar a trabajar sobre la confianza mutua, que a veces es muy importante y a veces es decisiva en estos procesos. Los temas más importantes que se plantean de entrada son los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y los derechos de los residentes
y los derechos de los residentes en el territorio de la Unión Europea británicos. Más o menos, las cifras, según quien uno lea, son distintas, pero más o menos se habla de 3.200.000 ciudadanos de la Unión Europea que están residiendo en el Reino Unido y 1.200.000 británicos que residen en territorio de la Unión Europea. Entonces, ese es un tema prioritario para la Unión Europea y en gran parte también para el Reino Unido, y es de estos temas que la Unión Europea dice hay que resolverlos como parte de la separación, son de previo pronunciamiento. Hay una divergencia fundamental sobre la forma de proteger esos derechos, y no se trata solamente de los residentes actuales, sino que los europeos dicen, y además, por ejemplo, los padres tienen derecho a ir a vivir con sus hijos. Entonces, y además ellos tienen que tener derecho a exportar sus beneficios sociales, si quieren enviarlos a beneficios sociales a Europa, a cualquier lado. Eso por ahora no están de acuerdo los británicos. Y el famoso arreglo financiero al que hizo referencia Raúl es otro de los temas de previo pronunciamiento. Las demandas, por supuesto, no coinciden para nada. La señora Theresa May, en un discurso muy importante que vamos a ver, que pronunció el 22 de septiembre en Florencia, elegido expresamente de la ciudad, dijo que bueno, unos 20 billones de libras van a quedar para ese periodo de transición, porque habló de un periodo de transición de 2 años después de marzo del 19, y los de la otra parte están hablando de entre 100 o hasta entre 50 y pico y 90 y pico de billones, una suma por supuesto considerable. Los británicos cuando hablan de 100 billones se ríen, pero los europeos cuando hablan de 20 también. Entonces, los grandes temas para esta negociación primaria, que todavía no entraron en la segunda fase, son los de Irlanda y las facilidades de traslado para un lado o para el otro, el tema de la cooperación entre las dos Irlandas también, porque eso está arreglado por las normas comunitarias. Voy a ir un poco más rápido, se me está acabando el tiempo. Y después quedan temas como la cooperación judicial, los procesos judiciales en vigor, etc. En la tercera ronda, que fue la de agosto, 28 de agosto, ya se examina el tema de los derechos de los ciudadanos con más profundidad, y bueno, se habla de las calificaciones profesionales, no los voy a cansar mucho con eso. La cuestión de Irlanda y la gobernanza local, global del acuerdo de retirada. Barnier, el negociador de la Unión Europea, dice el Reino Unido tiene que dejar la Unión Europea el 29 de marzo con o sin acuerdo. Dice, nosotros creemos que mejor con un acuerdo, los ingleses también dicen que mejor un acuerdo, pero la señora May dijo durante mucho tiempo, si no hay acuerdo no importa, es mejor un acuerdo, que no haya ningún acuerdo que un acuerdo malo. Ahora ya no lo dice más, porque se puso un poco nerviosa la Unión Europea y no lo dice más. Pero Barnier ya en esa tercera ronda dijo que a la velocidad actual estamos lejos de poder recomendar al Consejo Europeo que existe suficiente progreso como para empezar a trabajar en el futuro relacionamiento. Los ingleses están ansiosos por empezar a hablar del futuro acuerdo, porque se dan cuenta que no van a tener tiempo de negociar. Que ya se perdieron 7 meses y no han llegado a nada en eso. Y no se negocia un acuerdo de libre comercio en 3 meses. Los acuerdos de libre comercio han llevado entre 3 y 10 años, para que se den una idea. Entonces, bueno, voy a ir un poquito más rápido. Y vamos a la cuarta ronda, que es la de septiembre, fines de septiembre. Pero antes les había prometido hablar un poco de ese discurso de Florencia, porque como que los británicos pararon todo y dijeron, no, ahora la señora May va a decir algo muy importante en Florencia. Bueno, ¿qué dijo la señora Florencia? Dijo que está dispuesta a un periodo de transición. Esto es muy importante. Cuando termine el 29 de marzo del 2019, el Reino Unido dice, bueno, vamos a tener un par de años más en los cuales vamos a buscar cómo se puede producir el definitivo desenganche de la Unión Europea en las mejores condiciones posibles. Y estamos dispuestos a hacer algunos pagos en este momento, mantener nuestros pagos, y va a haber como un phasing out, una gradual separación.
En ese periodo va a seguir el libre acceso a ambos mercados, libre circulación de personas, pero con un sistema de registro. En este momento un ciudadano europeo que quiere para la residencia tiene que un formulario de 85 páginas tiene que llenar. Le dijeron, bueno, van a ser menos. Por eso hay dudas, ¿no? Para entrar a... Sí, y la señora dijo, y bueno, nosotros dejamos la Unión Europea, pero no nos vamos de Europa, no se crean que nos vamos de Europa. Quédense tranquilos, vamos a seguir cooperando en lo policial, en el terrorismo, porque el terrorismo es una gran preocupación, ¿no es cierto? Y les damos garantías a los ciudadanos que ahora están acá, los de la Unión Europea, que se queden tranquilos que no les va a pasar nada, pero no concretan mucho. Bueno, eso fue bien recogido, ese discurso por la Unión Europea, dijo, bueno, es alentador, pero hay pocas definiciones, necesitamos más definiciones. En esta última, la rueda de septiembre, aparecieron algunos signos optimistas. David Davis dijo, bueno, haber un verdadero impulso, progresos considerables en los derechos de los ciudadanos, en fin, pero más o menos las cosas seguían igual. Para ir rápidamente, vamos a lo que pasó esta mañana. Esta mañana, después de la quinta ronda de negociaciones, las negociaciones durante 4 días cada una en Bruselas, ambas partes dijeron que hay un preocupante, sobre todo Barnier, un preocupante estado de bloqueo sobre la factura del divorcio. Estamos bloqueados, dice. En la semana que viene va a haber una reunión cumbre del Consejo de la Unión Europea, de los 27, porque van a tratar de estos temas, pero le dice, yo no voy a estar en condiciones de recomendarles pasar a la segunda fase, que es la de la negociación del acuerdo claro, la verdadera negociación. Lo lamento, pero no voy a poder estar. El Reino Unido no acepta el cálculo de la suma de lo que tiene que pagar, y no tenemos nada cerrado sobre los ciudadanos, así que la cuestión está difícil. Ahí inmediatamente la libra bajó el 0.6% con respecto al dólar. O sea, eso nos da la pauta que la comunidad financiera, como bien decía, y de negocios, como bien decía Raúl, está mirando y si no hay un acuerdo, le preocupa, ¿no es cierto? Davis dijo, bueno, el acuerdo financiero va a ir después, y se remitió el discurso, pero la señora May dijo que iba a haber un periodo de transición, ustedes tienen que recibirlo bien. Soy optimista. Davis trató de presentar un panorama más optimista, ¿no es cierto? Vamos a dar seguridad jurídica, y cada cosa que decía Davis la debilitaba, digamos, Barnier. Es un juego interesante entre los pobres dos co-negociadores que tienen una tarea terrible. Sobre Irlanda del Norte, en cambio, ambas partes dijeron que, bueno, que hay un principio de acuerdo, pero hay que trabajarlo más, sobre el mantenimiento de la libre circulación, este Common Travel Area. O sea, ahí habría algunas posibilidades porque sería terrible crear una frontera dura, como llaman, si bien es muy difícil también encontrar la forma de que a través de Irlanda no se triangule, porque si todo, como Irlanda va a seguir siendo parte de la Unión Europea, las cosas entran por ahí y se van para el Reino Unido, ¿no es cierto? Así que eso es un pequeño problema, un gran problema que van a tener que solucionar. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué posibilidad hay que el Reino Unido realmente abandone, viendo que la cosa viene tan difícil, ¿no es cierto? Hay algunos signos que han dado una parte y la otra. Por ejemplo, Donald Tusk, que es el presidente del Parlamento Europeo, y él y el primer ministro de Irlanda, que asumió hace unos pocos meses, barajaron esta hipótesis, como diciendo, bueno, al fin y al cabo, por ahí el Reino Unido tiene que reconsiderar. Pero Macron, en una reciente declaración, fue bastante duro y excluyó la posibilidad de que permanezca. Y además dijo, el Brexit no es un problema europeo, es el problema de los británicos. Ahora, también se pregunta uno, bueno, ¿habrá otro referéndum a la vista de todo esto? Es un tema interesante, pero los observadores piensan que es casi imposible, y lo dice también la BBC en el están muy, diríamos coloquialmente, muy jugados los políticos. Los liberales en
Reino Unido, pero son pocos, están a favor. Los representantes en el Parlamento británico, escoceses, el Partido Socialista Nacional escocés, están a favor, pero de un nuevo referéndum. Sí. Pero él acaba de decir Corbyn que él sigue siendo un Remainer, pero que no va a cambiar la voluntad. Entonces, si los conservadores y los laboristas están de acuerdo, no va a haber un segundo referéndum. Así que eso es muy poco probable. Después tenemos las dificultades internas que está enfrentando la pobre señora Theresa May. Ustedes habrán visto lo que fue en Manchester el Congreso del Partido Conservador, un discurso muy lamentable, pobre, porque se quedó sin voz, tosía, se le cayeron las letras. Vino uno y le presentó un telegrama de despido, muy duro, no se lo merecía, pero a veces esas cosas tienen un impacto político importante. Entonces, en este momento ya enfrentó un verdadero golpe de Estado en el Parlamento con 30 diputados conservadores liderados por el señor Jack que querían que renunciara y además tiene la permanente oposición, si se puede llamar, de su propio secretario de Estado, del Foreign Office, que es el famoso periodista y que tiene muchas ganas de reemplazarla, la señora May. Y él es partidario de un hard Brexit, o sea, se rompe y se acabó. Claro, muy terminal. De todo esto, los diplomáticos en Bruselas calculan que hay un 50-50 chance, 50% de chance de llegar a un acuerdo y 50% que no haya acuerdo. Si no hay un acuerdo, nos reuniremos dentro de, espero que no un año, un poco antes, y podemos ver un poquito qué es lo que pasa. Las posibilidades de un acuerdo, como bien dijo Raúl, se puede examinar lo de Noruega, que tiene un acuerdo. Noruega paga menos, pero paga, tiene libre circulación de personas, acepta todas las normas de la Unión Europea, pero no participa de su elaboración. Pero la señora May dijo, eso no, ese no va a ser el modelo. El modelo canadiense, Canadá cerró un acuerdo hace muy poquito, pero no incluye servicios. Entonces, si no hay servicios, no. Y ella habla de un acuerdo hecho a medida, ¿no? Bespoke agreement. Sí. ¿Verdad? Entonces, si no hay servicios, no. Y ella habla de un acuerdo hecho a medida, ¿no? Bespoke agreement. Sí. ¿Verdad? Siga teniendo fe en